La protegida del duque, capítulo 7. Si Jane pretendía decirle algo más a Sophie, al llegar a casa, se detuvo de hacerlo, pues Lady Mayer se encontraba en la sala de estar tomando el té con Harriet. Era una hora extraña para visitar, y se preguntó qué haría allí. Sophie lo dejó con ella y subió a escaleras arriba, obviamente aliviada por poder escapar. Lady Mayer, buenos días. Por favor, perdóneme por mi ropa. Iré a cambiarme. Por favor, no se moleste, milord. Me marcharé cuando haya dado la noticia que venía a dar. ¿Noticia?, preguntó él, sentándose en una de las sillas. Un mensaje de Lord Mayor, dijo ella. Pensó que sería mejor que lo trajese yo, dado que visito frecuentemente a Lady Harley y a la señorita Langford, y a nadie considerará extraño que venga a despedirme antes de marcharnos al campo. Lord Mayor quiere pasar una semana a 2 tranquilo en nuestra casa de Hertfordshire. Lord Mayor quiere pasar una semana o 2 tranquilo en nuestra casa de Hertfordshire, arreglando sus asuntos antes de irse a la India, donde yo, naturalmente, lo acompañaré. Aquello no le interesaba en lo más mínimo a Jane, que escuchaba educadamente. Lord Mayor, como sabe, conoce a mucha gente, prosiguió. Algunas de esas personas son de personalidad reprobable, gente que ha conocido en sus viajes, como diplomático que es. Se le da bien escuchar y observar. Por supuesto, estoy seguro de que el país está en deuda con él. Ha llegado a sus oídos que habrá un intento de asesinato contra Wellington cuando regrese al país. ¿Por qué?, preguntó Harriet. Es un héroe, todo el mundo lo adora. Sí, así es, dijo Lady Mayor. Si muriera, el país quedaría consternado y no estaría preparado para contraatacar a Bonaparte si decidiera recuperar su trono. El tirano francés no teme a nadie como a Wellington y daría lo que fuera por quitarlo de en medio. ¿La fuente es creíble?, preguntó James. Eso piensa Lord Mayor. Supongo que usted será el responsable de su seguridad durante las celebraciones. Sí, si él lo permite, dijo él. He oído que no le importan los riesgos. Dice que no permitirá restricción alguna. Según mi marido, ahí está el peligro. ¿Lord Mayor sabe algo más? ¿Nombres? ¿Hora? ¿Lugares? No, solo se está tramando algo y que probablemente lo está organizando un extranjero aquí como parte de las celebraciones. Entiendo. ¿Por qué había pensado inmediatamente en el conde Cariotti? No tenía motivo para sospechar de él. Era solo porque el hombre no paraba de aparecer en su cabeza por culpa de Sophie. Eran celos por su parte, el deseo de librarse de él y de tener a Sophie. Su honor y sentido del juego limpio hicieron que descartara la idea casi inmediatamente, aunque la noticia seguía siendo preocupante. El regente iba a dar una recepción en la residencia Carton
en honor al duque y había ordenado construir un vestíbulo de 40 metros de diámetro en el jardín, conectado mediante senderos cubiertos a una serie de carpas para cenar. Las obras ya habían empezado y Jane estaba muy implicado, algo que Lord Mayor y la mitad de Londres ya sabían. Tendrían que aumentar las medidas de seguridad y eso significaba pasar menos tiempo en casa. Su sentido del deber rivalizaba con su deseo de estar con Sophie, de demostrar que no era el logro que ella pensaba. Ganó el deber. Por favor, dele las gracias a Lord Mayor por la información, dijo poniéndose en pie. Confío en que no se lo dirá a nadie más. No queremos alertar a los culpables. No, claro que no. Puede confiar en mí, milord. Y sobra decir que Lord Mayor no dirá nada. Si nos enteramos de algo más, encontraremos la manera de hacérselo saber. James agachó la cabeza a modo de saludo y salió de la habitación. Subió a cambiarse para volver a salir. Se encontró con Sophie en la escalera. Se había cambiado y bajaba a saludar a Lady Mary. Se la veía cansada, tenía ojeras, aunque parecía haber recuperado la seguridad en sí misma. Se detuvo cuando se acercó a ella. Esperó, pero no dijo nada. Siento tener que dejarte otra vez, dijo él. Claro, no debe descuidar sus obligaciones, milord, dijo ella antes de seguir bajando, dejando a Jane insatisfecho y con la sensación de que había cierta ironía en su voz. El duque no fue el único que quedó insatisfecho. Sophie también lo estaba. Jane la había mirado como si ya la hubiese enojado, tanto que ni se molestaba en razonar con ella. En ausencia de amor, incluso amistad, ella esperaba una pelea, una batalla verbal, en la que pudieran dar rienda suelta a sus frustraciones y enfurecerlo más. Podía hacer frente a su rabia, pero no a sus reproches silenciosos. E iba a volver a marcharse, y probablemente no regresaría en varios días, prefiriendo la compañía de su amante. Sophie terminó de bajar la escalera y se reunió con Harriet y con Lady Mayor, que no le explicó por qué el duque había vuelto a salir tan pronto, sino que se limitó a hablar del tiempo y de las cosas que Lord Mayor iba a hacer en la India. Sophie escuchó fingiendo interés y sin poder dejar de pensar en el duque. Cuando se terminó el té que Harry le ofreció, se excusó y regresó a su habitación dispuesta a trabajar en su libro. Tenía razón al pensar que el duque no volvería a casa, una ausencia que no pareció inquietar a Harry. Sophie pasó parte del tiempo con su prima, escuchando los planes para el baile y escribiendo su libro hasta que Ariadne y la señora Jefferson fueron de visita el viernes por la tarde para preguntarle si le apetecía ir a Highgate el domingo por la tarde a presenciar el final de la carrera. Vamos a llevar nuestro carruaje grande y habrá espacio de sobra para usted y la señorita Langford, le dijo la señora Jefferson a Harry. Eso si el duque no las lleva. Creo que estará muy ocupado, dijo Harry, y entonces se dirigió a Sophie. ¿Te gustaría ir, Sophie? Sí, si vas tú. Entonces iremos. Hicieron los preparativos sobre la hora de salida, sobre la aportación de cada una al picnic
y sobre quién más iría, que parecía ser medio Londres. Se había extendido el rumor y la que había empezado como una apuesta entre dos jóvenes descerebrados se había convertido en un gran acontecimiento. Y de acuerdo con aquello que se enorgullecían de poder predecir esas cosas, el tiempo acompañaría. Las predicciones acertaron e incluso cuando salieron de casa aquella mañana ya brillaba el sol. La carretera llena ya de vehículos, ya brillaba. La condujo a Harlington Spa, un pequeño pueblo con un lago rodeado de olmos. Se detuvieron allí para beber algo y permitir que descansaran los caballos antes de seguir. Cuando llegaron a lo alto de la colina de Halloween Road y miraron atrás, vieron Londres en la distancia. Sophie recordaba aquella imagen de la primera vez que sus padres la habían llevado a la ciudad. Era una niña pequeña e inocente, excitada por viajar a un lugar nuevo sin saber que los viajes formarían parte de su vida durante los siguientes 10 años, que jamás recuperaría la vida tranquila que dejaba atrás. Continuaron a través del pueblo de Highgate y se detuvieron a las afueras de Firle Connor, donde podían verse las líneas de meta. El lugar estaba lleno de carruajes, desde lo que sus ocupantes esperaban ver el final de la carrera. Algunos vendedores habían instalado sus puestos y estaban vendiendo comida y bebida, así como aceptando apuestas. Cuando llegaron, Sophie oyó a uno gritar: 3-1 para el carro con alas. ¿Cuál es esa?, preguntó a Ariane, que iba sentada a su lado. La del señor Buskin. El señor Pounder ha llamado a la suya el peligro amarillo. ¿Quieres apostar? No, claro que no. Aborrezco el juego. Oh, no tiene nada de malo apostar un poco de dinero sobre el resultado. Le añade emoción. Creo que ya es suficiente emocionante, teniendo en cuenta que podrían morir o salir heridos. Tontería. Yo voy a apostar 5 guineas por el señor Pounder. ¿5 guineas? No llevarás tanto dinero encima. Hoy sí, llevo el doble aquí, dijo levantando su bolso. Sophie se quedó sorprendida al oír la cantidad. En Italia había tenido que apañársela con eso durante un mes entero, incluso menos durante el último año. Al pensar en esa época, recordó su confrontación con el conde Cariotti en el baile de Lady Mayer, pero pronto lo sacó de su cabeza. ¿Y si pierden? Oh, me regañará, pero pronto lo convenceré y me dará más. Detuvieron el carruaje en un lugar en el que podían ver bien la carrera, y Ariane se dispuso a hacer su apuesta. Ven conmigo, dijo a Sophie. Harry y la señora Jefferson se quedaron hablando, de modo que las dos mujeres se acercaron agarradas del brazo al hombre que gritaba las probabilidades. Tomó el dinero de Ariane y escribió su nombre en el libro de apuesta, tras lo cual decidieron ir a ver quiénes de sus amigos habían llegado ya. Parecían estar todos, y se quedaron hablando con ellos, especulando sobre quién ganaría. El señor Pounder tiene más experiencia, dijo Ariane. A veces toma las riendas de los carruajes
y los pasajeros no saben si conduce él o el cochero. Sí, pero su vehículo es una diligencia antigua que le han prestado William Chapman, que la sacó del servicio hace algún tiempo. Sin embargo, el señor Buskin está utilizando el nuevo carruaje de su padre. Entonces, creo que Sir Henry es más tonto que su hijo por permitírselo, dijo Sophie. No solo eso, sino que ha apostado 1000 guineas por su querido hijo, añadió alguien más ignorando el comentario de Sophie. Era demasiado para él, de modo que se dio la vuelta y contempló a un grupo de acróbatas que estaban entreteniendo al público. Vaya, pero si es la pequeña intelectual. Sophie se quedó helada al oír aquella voz estridente. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Lady Coway. ¿Quién habría pensado que una criatura tan insignificante guardaría tantas historias? ¿Perdón? Oh, no es mi perdón el que debería implorar, sino el del duque. No has hecho más que humillarlo y avergonzarlo desde que llegaste. ¿Por qué has venido? ¿Para ver cuánto dinero podías sacarle? No, desde luego que no. Por favor, déjeme pasar. Claro, había olvidado que ibas a hacerte un nombre como escritora de escándalos. Pero deja que te advierta de los peligros. Te verás expuesta a litigios si nos mencionas al duque de Belfort o a mí. ¿Sí? ¿Y acaso la verdad no es la mejor defensa ante la ley?, preguntó Sophie con dulzura. Se negaba a alzar la voz, pero evidentemente era una respuesta que Lady Coward no esperaba. La verdad hay que demostrarla. Oh, no creo que tenga problema con eso. Trató de pasar frente a ella, pero Lady Coward la agarró el brazo con fuerza. Arruinarás tu vida con eso, si no lo has hecho ya. Cuando yo sea duquesa de Belfort, ten por seguro que me encargaré de que no te acepten en sociedad. Te hundirá hasta el nivel al que obviamente aspira a llegar, y solo te reconocerán los proveedores de basura literaria y sus ignorantes lectores. Cuando usted sea duquesa de Belfort, podrá hacer lo que le venga en gana. Oh, claro que sí, no lo dudes. Clarence no puede durar mucho, y James y yo tenemos un acuerdo desde hace tiempo. Hace falta algo más que una pequeña cazafortuna para echarlo todo a perder. Oh, estoy segura de ello. Ahora, por favor, déjeme pasar. Se zafó de su mano y prácticamente salió corriendo hacia el carruaje. Por suerte, la señora Jefferson había dejado a Harriet para irse a hablar con su marido, que había ido a caballo. Sophie, ¿qué sucede?, preguntó Harriet. Pareces inquieta. ¿Y dónde está Ariane? Está hablando con Dorothy y los demás. Estaban haciendo apuestas, pero a mí no me gusta el juego. Lo comprendo, pero no tiene por qué estar tan agitada. Oh, no estoy agitada por eso. Me he encontrado con Lady Coward, que me ha informado que va a ser la duquesa de Belfort. Parece que el duque y ella tienen un acuerdo. Harriet se carcajeó. Está fantaseando. Mi hermano nunca se casaría con ella, incluso aunque ella no estuviera casada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sé que aún son amantes y me ha dicho que Lord Coward está mortalmente enfermo.
¡Ja! Lleva años mortalmente enfermo. ¿Qué más te ha dicho? Que me llevaría ante la ley si la menciono a ella o al duque en el libro. No sabía que pensaras hacer eso. Y no pienso hacerlo. El libro trata de mis viajes por Europa, de los lugares y la gente que conocí. No es nada escandaloso. ¿Se lo has dicho? No, no lo he hecho. ¿Por qué iba a justificarme ante ella? Harriet pareció a punto de decir algo más, pero la señora Jefferson regresó con la noticia de que los carruajes de la carrera habían sido vistos a unos 3 kilómetros al norte. Todas las conversaciones cesaron y la gente giró la cabeza para ver a los contrincantes, con la esperanza de divisar primero a su favorito. ¡Es Buskin!, gritó alguien cuando el sonido de los caballos anunció la llegada del primer carruaje. Por la carretera apareció el que había sido bautizado como el carro alado, cuyo caballo cansado eran azuzado en un último esfuerzo por el látigo de Teodoro. Todos comenzaron a aplaudir y gritaron con fuerza cuando el peligro amarillo apareció en el horizonte, siguiendo a su rival. Sophie dio las gracias porque ambos corredores habían salido sanos y salvos. Pero dio las gracias demasiado pronto. Peter iba ganando terreno inexorablemente y a unos pocos cientos de metros de la meta había alcanzado a Teodore. Iba rueda con rueda en el camino cuando un carro del correo apareció en lo alto de la colina, en dirección contraria, y se abalanzó contra las pequeñas que habían en la carretera y que tuvieron que apartarse de un salto. Se habrían estrellado contra los carruajes de la carrera si alguien no se hubiera colocado a caballo junto al carro y le hubiera gritado al conductor que se detuviera, agarrando al mismo tiempo las riendas del caballo delantero y saltando de su propia montura a la otra. Fue un acto de coraje y valentía que hizo que todo el mundo se quedara con la boca abierta. Fue entonces cuando Sophie se dio cuenta de que el jinete era el duque de Belfort. Requería una gran fuerza detener a los caballos, pero entre el duque y el conductor lo consiguieron antes de que se estrellasen contra los otros carruajes. Sophie se bajó de su asiento casi al mismo tiempo que las ruedas del correo dejaron de girar, decidida a asegurarse de que el duque estuviera bien. Llegó a tiempo de ver cómo se bajaba del caballo y Lady Coward se abalanzaba sobre él, demostrando públicamente su relación. Sophie se detuvo y se quedó mirando mientras el duque abrazaba a su amante. No podía mirar, les dio la espalda y observó el caos mientras la gente corría, intentando evitar a los carruajes. Teodore, ligeramente a la cabeza, había visto el camino bloqueado por el correo y la gente de alrededor, de modo que se había desviado en una dirección. Mientras tanto, Peter se había ido en la dirección contraria, tambaleándose sobre el terreno hasta que el viejo carruaje no aguantó más y se le rompió el eje, haciendo que una de las ruedas saliera disparada y estuviera a punto de golpear a la gente. El carruaje se detuvo al volcar y las ruedas que quedaba girando quedó dando vuelta. Toda la escena duró solo unos segundos, pero la confusión de los espectadores mientras corrían de un lado a otro duró mucho más. Sophie
que se había quedado quieta, contemplándolo todo, deseando que la tierra se la tragara para no tener que presenciar más al hombre que amaba abrazando a otra mujer. Sintió que Harriet le agarraba el brazo y tiraba de ella hacia el carruaje de los Jefferson. Entra, dijo, y quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer para ayudar. Yo también voy. No, te lo prohíbo. Señaló hacia Ariane, que estaba subiendo al carruaje ayudada por su padre. Quédate aquí y habla con Ariane. Las dos chicas se quedaron sentadas en el carruaje, ambas asombradas por lo que había sucedido. Ariane había visto a Peter salir disparado de su carruaje y varias personas heridas en el accidente al tratar de esquivar el vehículo. Sophie había visto al hombre que amaba caer en los brazos de su amante. Deberían haber sido sus brazos. Era ella quien debería haberse dirigido. Las lágrimas le escocían en los ojos. Oh, Sophie, ha sido horrible, dijo Ariane llorando. Pobre Peter, si se muere... ¿Se va a morir? No lo sé, no puedo soportarlo. Ariane, ¿te gusta el señor Powder? Oh, sí, pero papá no lo aprueba. Peter no tiene título. Papá esperaba que el duque de Bedford me pidiera en matrimonio. ¿Y tú no lo esperabas? No, es demasiado grandioso para mí. Yo estaría siempre haciendo el tonto. Imagino que a él no le gusta que hagan el tonto. Sophie consiguió sonreír. Qué cierto era aquello y cuán tonta había sido ella. El duque de Bedford buscaba una mujer madura, capaz de complacerlo, no una prima segunda que había aparecido de la noche a la mañana. Entonces restaremos para que todo salga bien y su padre entre en razón. Pasó tiempo hasta que se restauró el orden y los espectadores comenzaron a irse a casa, algunos con arañazos y cardenales causados más por el pánico que por el accidente. A Ariane le permitieron ver a Peter, que tenía un golpe en la cabeza y un hombro magullado, y que estaba tumbado en el asiento trasero del carruaje de Teodoro, que había conseguido parar sin ningún daño. Teodoro no estaba herido, pero había aprendido una dura lección. Sir Henry va a llevarlo de vuelta a la ciudad, le dijo Ariane a Sophie cuando regresó al carruaje. Y han cancelado las apuestas. Me parece bien. ¿Te han devuelto el dinero? No. El muy pícaro se ha escabullido entre todo el jaleo, llevándose el dinero de todos. Sophie quiso decir, te está bien empleado, pero decidió que no sería apropiado. Lo siento, dijo en su lugar. No me importa el dinero, siempre que Peter no esté gravemente herido. Y estás en lo cierto. Creo que papá entrará en razón. En cualquier caso, creo que ya se ha olvidado del duque, después de la desafortunada exhibición de hoy. Todo el mundo está hablando de ello. Has sido extraordinariamente valiente, dijo Sophie, sintiendo que debía defenderlo, aunque sabía que Ariane no se refería a eso. El día se había vuelto una pesadilla, parecía irreal.
como si fuera a despertarse y a descubrir que todo había tenido lugar en su imaginación. Oh, desde luego, y todo el mundo lo felicita, pero eso no significa que aprueben el modo en que Lady Cowell se lanzó a sus brazos. Tener un amante está bien, pero debería ser discreta. No ha sido culpa del duque. No importa de quién haya sido la culpa, ha sido como un anuncio público. Ahora hará falta una mujer muy ciega o muy valiente para que se case con él. Por supuesto, el hecho de que sea duque tendrá su importancia. Sophie no quería hablar del duque, y mucho menos de con quién se casaría, de modo que miró para otro lado, preguntándose dónde estaría. ¿Dónde estaría Harry? No había regresado desde que se había marchado a ayudar a los heridos y le había ordenado que se quedara en el carruaje. Cuando Harry la encontró, Jane se había quitado la chaqueta y estaba vendándole un corte a uno de los chicos que había estado a punto de ser atropellado por el carruaje de Theodore. Estaba agradecido de que nadie hubiera salido gravemente herido, aunque había estado cerca. El carro del correo se había detenido a tiempo y, cuando los caballos se calmaron, había retomado su camino. Los agradecimientos de sus ocupantes no habían hecho que se sintiera mejor por lo ocurrido. Si no hubiera decidido de pronto reunirse con su hermana y con Sophie para disfrutar del poco tiempo libre que tenía, no habría llegado a la colina al mismo tiempo que el correo y no habría podido evitar el accidente. Los brazos habían estado a punto de despegar, de desencajársele, y le dolían intensamente cuando consiguió frenar a los caballos. Al principio no había visto a Ellen correr hacia él y había estado a punto de ser derribado por ella, pero finalmente había tenido que rodearla con los brazos para evitar que se cayeran los dos. Por fin había conseguido quitársela de encima, pero no antes de ver a Sophie correr hacia él y detenerse en seco, mostrando el desconcierto en su rostro. Entonces se había dado la vuelta y había desaparecido. Todo el mundo se había quedado mirando. Habían presenciado cómo rodeaba con los brazos a la que una vez había sido su amante. Sucedería lo que ya había previsto. Lord Cowell se enteraría de que su mujer lo engañaba con otro. Jane se preguntaba lo que haría el otro hombre, aunque su verdadera preocupación era Sophie y Harry. Los chismes marcaban a todo aquel a quien llegaban. Su hermana siempre le había sido leal, incluso cuando su padre le había acusado de no casarse y no darle un heredero. Las discrepancias habían continuado hasta que se metió en el ejército para escapar de todo, empeorando las cosas. Los hijos mayores, sobre todo si no tenían hermanos varones, no debían irse a la guerra y arriesgarse a dejar una enorme finca sin heredero. Había sobrevivido a una herida de bala y regresado a casa a cumplir con su deber como hijo, así como aquellos que el presente le impuso tras la muerte de su padre. Fue en la corte donde conoció a Ellen. No había tenido problema en aceptarla como su amante porque sabía que ya había tenido más. Tenía cierta reputación, pero por desgracia, Ellen quería ser duquesa y no renunciaría fácilmente.
ni siquiera tras ser descubierta en la cama con Alfred. Alfred, de entre todas las personas, supuso que estaría multiplicando sus posibilidades sabiendo que Alfred era su heredero. Se había quedado sorprendido al no sentir dolor, sino ira. Y entonces Sophie, su adorada Sophie, había irrumpido en su vida y lo había cambiado todo. El modo en que veía la vida, sus ideas con respecto al matrimonio, lo que para él constituía el placer, su deber, y ahora todo se había echado a perder, porque Ellen Cowell había proclamado públicamente su relación. La fuerte discusión que habían tenido después le había hecho sentirse algo mejor, pero solo algo. El daño estaba hecho. ¿Y bien?, preguntó Harriet cuando terminó lo que estaba haciendo y se puso el abrigo. No era propio de su hermana enfadarse, pero estaba enfadada en ese momento. ¿Y bien qué? ¿Cómo vas a salir de esta? ¿Qué vas a hacer con esa descarada? Nada, ya se pasará. Caminaron lentamente hacia el carruaje mientras hablaban. Solo si te mantienes alejado de ella, y puedes que tarde mucho tiempo. Hermana, no sabía que ella estaría aquí. Venía a veros a vosotras. Puede ser, pero ¿por qué has dejado que ocurriera? Todo el mundo ha visto cómo la abrazabas. Se me ha echado encima, casi me tira al suelo. He tenido que agarrarla. Si me hubiera apartado, se habría caído al suelo. ¿Lo entiendes? Aunque yo lo entienda, no es lo que ha interpretado el resto, dijo Harry. ¿Sigue siendo tu amante? No, no lo es, desde hace mucho tiempo. Entonces, debe decirlo públicamente y esperar que te crean. Harriet, eso no sería galante. Entonces, por el amor de Dios, pídele matrimonio a otra y acaba con esto. Ella no aceptará y no puedo culparla. ¿Quién? Ya sabes quién. Sophie. Sí, Sophie. Para ella soy un tirano y un libertino. Eso es porque te comporta como tal. ¿Acaso no puedes enseñarle tu lado amable? Sé que eres tierno y cariñoso, que te preocupas por tu gente, incluso por aquellos que no lo merecen. ¿Por qué haces una excepción con Sophie? Estaban acercándose al carruaje, donde se encontraba Sophie con Ariane, esperando a que Harriet y la señora Jefferson regresaran. Pero Jane no creía que lo hubiera visto aproximarse. Sophie estaba mirando hacia la distancia, como si lo que allí viese fuese preferible a lo que tenía delante. Jane la había visto tan triste. ¿Significaba eso que sentía algo por él? Pero ya era demasiado tarde. Ella misma es una excepción. ¿Te refieres a que no se conforma? Creo que, dada la circunstancia, eso puede ser algo bueno. Las típicas debutantes no te servirían. He oído al señor Jefferson decir que Ariane había escapado por poco. Jane se rió. Sophie oyó su risa y se giró hacia ellos. ¿Cómo podía reírse tras comportarse de forma tan horrible? ¿Acaso no le importaba el hecho de haber puesto en evidencia a su hermana? ¿No se daba cuenta de que ella le había roto el corazón?
no pudo más que mirarlo con odio. Señorita Langford, señorita Jefferson, dijo él al detenerse frente al carruaje. Ariadne se rió nerviosamente y miró hacia otro lado. Sophie tuvo más valor y sonrió abiertamente. Milord, es un honor que haya dejado atrás a otras acompañantes más interesantes para venir a vernos. Es un placer, señorita Langford, dijo él, negándose a morder el anzuelo. Ayudó a Harriet a subir mientras el señor Jefferson ayudaba a su esposa por el otro lado. Luego hizo una reverencia y se alejó en busca de su caballo. El viaje de vuelta fue tan incómodo como era posible. Nadie habló. Sophie no sabía si la señora Jefferson estaba enfadada o si realmente no tenía nada que decir. Ariadne parecía estar soñando despierta, sin duda con Peter Ponder. Sophie miró a Harriet sentada enfrente y Harriet le devolvió la mirada con una sonrisa. Su compostura era admirable y le produjo una sensación de tranquilidad. Sophie tenía ganas de defender al duque, y eso no era compatible con la furia que sentía hacia él. Se decía a sí misma que no estaba furiosa por ella, sino por Harriet, que no merecía tal bochorno. No lograba entenderlo. Jane había arriesgado su vida para salvar a los demás. Había sido proclamado un héroe y luego lo había estropeado todo abrazando a su amante en público. ¿Por qué habría aparecido si estaba en contra de la carrera? Porque sabía que Lady Cole estaría allí y no había podido contenerse. El viaje llegó a su fin y Harry y ella se vieron frente a la residencia Belfort. Le dieron las gracias a la señora Jefferson y se dieron la vuelta, contentas de estar en casa. «Menudo día», exclamó Harriet mientras le entregaban sus sombreros y sombrillas a las doncellas y le pedían al lacayo que le sirviera el té. «Tendrá repercusiones», añadió Sophie, mientras las dos se sentaban en la sala de estar. «Sin duda». «¿Te importa? Me refiero a ser rechazada por tus amigos». «Mis amigos de verdad no me rechazarán», dijo Harriet riéndose. «Pareces abatida, Sophie. No te preocupes. No vamos a perder nuestra posición en la sociedad. Es una de las ventajas de ser un duque, que puede salir airoso por cosas por las que el resto de los mortales serían condenados. Piensen lo que piensen las damas en privado. Seguirán a sus maridos y aunque los hombres dirán que ha sido un poco desafortunado, no lo condenarán. A sus ojos es un gran hombre que ha salvado la vida a mucha gente, entre los que se encontraban sus esposas y sus hijas. Además, no ha sido culpa de Jane. Esa estúpida mujer se ha lanzado sobre él y para que no se cayera al suelo tuvo que agarrarla. Siempre lo defiendes. ¿No lo harías si estuviera equivocado? ¿Acaso no puedes perdonarlo? ¿Qué tiene que ver conmigo? No es mi perdón lo que necesita. Claro que sí, querida. El tuyo más que ningún otro. No lo comprendo. Yo creo que sí. Antes de que Sophie pudiera pedirle que se explicara, llegó el lacayo con el té y la conversación se detuvo mientras dejaba la bandeja en la mesa y colocaba las tazas en los platos.
Sophie observó que había 3 de cada. Ya me encargo yo, Colin, dijo Harriet. El lacayo agachó la cabeza y se retiró, echándose a un lado en la puerta para dejar pasar a Jane. «Llegas a tiempo para el té». «¿Mi lord está herido?», preguntó Sophie cuando se sentó, a pesar de haber jurado no volver a dirigirle la palabra. «Un poco dolorido, Sophie, nada más, gracias». «Me sorprende, después del esfuerzo hercúleo que ha realizado», dijo Harriet, entregándole su taza de té. «Esto te repondrá. ¿O prefiere algo más fuerte?» «No, esto es justo lo que necesito». Bebieron el té en silencio. «¿Horseshoe está herido?», preguntó Sophie para romper el silencio que le parecía agobiante. «No, pero está agitado». Como todo, la alusión no pasó desapercibida. Sabía lo que Sophie quería decir. Desde luego. «Es una suerte que llegaras en ese momento», dijo Harriet. «Tu valentía no será olvidada». «Pues desearía que se olvidara, así como lo que sucedió después». «Seguro que sí», murmuró Sophie, incapaz de mantenerse callada. «Pero quizás ahora entienda cómo me siento yo cada vez que se malinterpretan mis actos y mis palabras». Jane se giró y le dirigió una sonrisa. «Touché, querida, ahora me ha tocado a mí». «Ahí está», exclamó Harry mientras se servía otra taza de té. «Sabía que no podíais ser tan distintos». Sophie sonrió. Harry le caía demasiado bien como para contestar a su comentario, pero no pensaba que nada hubiese cambiado. Tal vez fuera cierto que James no hubiera planeado el encuentro con Lady Cowell, pero el hecho seguía siendo el mismo. Lady Cowell era su amante y a él no le importaba que las mujeres escribiesen libros. Se excusó y se fue a su habitación a escribir hasta que fuese la hora de cambiarse para la cena. «Esperaba que te quedaras en casa esta noche», dijo Harriet cuando Sophie se hubo marchado. «Creo que nos vendría bien un poco de rutina». Para aplacar a Sophie, ni siquiera ella es un ejemplo de reticencia. Sus errores son fruto de su ignorancia, los tuyos del orgullo. Siempre la defiendes. Eso es exactamente lo que me ha dicho de ti. Yo veo las cosas buenas en los dos y deploro las no tan buenas. Eres un ángel. Ojalá los demás siguieran tu ejemplo. Pídele matrimonio, Jane. Sabe que es lo que desea hacer. ¿Y arriesgarme a que me rechace? ¿Qué hay de ese caballero italiano? No hay que tenerlo en cuenta, al igual que a Lady Cowell. Haces que suene muy sencillo. Estoy segura de que eres lo suficientemente listo para conseguir que vea las ventajas. Además, silenciaría a tus críticos y pondrá punto y final a las artimañas de Lady Cowell. «Oh, solo era eso», dijo él riéndose. «¿Y cuándo voy a hacerlo?» «En nuestro baile será la oportunidad perfecta». «¿Entonces piensas seguir con eso?» «Claro, más que nunca. Debemos mostrarle al mundo que los Desingran no se echan atrás por una mujer vengativa». Fue una pena que Sophie hubiera vuelto abajo para recoger su bolso, que se había dejado olvidado en una mesa.
Estaba frente a la puerta de la sala de estar, con una mano en el pomo para entrar, cuando oyó la última parte de la conversación. Se olvidó de la razón por la que había vuelto a bajar y regresó corriendo a su habitación. No oyó a Jane añadir: ¿cree que me aceptará? Ni la respuesta de Harry: sí, ella te ama y tú la amas, ¿verdad? Con el corazón. Entonces díselo. Sophie no bajó a cenar aquella noche. Sophie bajó a la mañana siguiente tras asegurarse de que el duque se hubiera marchado. Incluso así tuvo que enfrentarse a Harry. Le costaba trabajo creer que pudiera ser tan retorcida. Estaba tan herida que tenía ganas de gritar, de insultarla, y se preguntó por qué se contenía. Por orgullo, probablemente. Decir algo habría significado que escuchaba detrás de las puertas. Permanecer callada significaría, sin embargo, fingir que no había ocurrido nada. ¿Podría hacerlo? Harry estaba en la sala de estar del piso de abajo, que les gustaba especialmente por las grandes ventanas que daban al jardín. No estaba mirando el jardín cuando entró Sophie, sino repasando la correspondencia. ¿Qué te dije?, exclamó cuando la vio entrar. Todo el mundo ha aceptado. Todos vienen a nuestro baile. Oh. Sophie se sentó frente a ella y levantó una de las tarjetas. Lord y Lady Mountjoy están encantados de aceptar, leyó, preguntándose quién sería aquella gente. Había otras también de los Jefferson, así como de los Bucking, y sobraba decir que la señora Jetson estaría allí con Alfred. ¿Estás segura de que no vendrán a jactarse? Claro que no. Y aunque así sea, no importa. Somos más fuertes que ellos. Juntas nos enfrentaremos a ellos. Y, quién sabe, tal vez tengamos buenas noticias que dar. ¿Te refieres a que cree que alguien me pedirá en matrimonio a pesar de mi reputación como escritora de basura literaria para lectores ignorantes? ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Harry. ¿Así es como te ves? Así es como me ve el mundo, de acuerdo con Lady Cornwell. Oh, no le hagas caso. Creo que ha vuelto con su marido. Ahora ven y siéntate a mi lado para tachar los nombres de mi lista. Luego me aseguraré de que todo esté listo para la cena y que las flores se entreguen a tiempo. Estoy deseando que llegue el momento. No hemos celebrado un baile en la residencia Belfort desde mi presentación en sociedad. Y eso fue hace siglos. Sophie se preguntaba cómo Harry podía estar tan alegre. Claro que podía permitírselo. Pensaba que lo había planeado todo a la perfección, pero se llevaría una sorpresa, porque Sophie Langford no iba a sucumbir como una colegiala insulsa. Sophie Langford tenía más agallas que todo eso. Sophie Langford iba a aferrarse a sus convicciones y a permanecer soltera. Fin del capítulo 7.